Vamos a conversar en este momento con el internacionalista Francisco Javier Solares, que ya está en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto a horas de la posesión de Donald Trump. Perdón, César, aprovechando que está Francisco Javier, yo quiero comenzar al revés. A ver. Se me ocurre algo. Yo estuve hace un tiempo en la Universidad de Washington en un seminario de estrategas políticos. Parte de lo que en esa concentración de estrategas políticos se expuso fue la campaña nuestra aquí para la alcaldía. Pero más allá de esa anécdota, yo quiero plantearle al revés, Francisco, ¿cuáles los errores de la contendora de Trump para perder la elección? Porque dicen que más allá de los aciertos del que gana, el error del rival es el que construye la victoria del que gana. En política, contrariamente a lo que permanentemente se festeja, es la sumatoria de errores que capitaliza el que termina ganando una elección. Quisiera que arranque desde ahí su análisis, por favor, para luego meternos en lo que significa Trump al mando de la Casa Blanca en este momento del planeta, con lo que está sucediendo entre Hamas e Israel, Ucrania y Rusia, el contexto latinoamericano con lo de Venezuela, la izquierda en un momento muy débil en la toma del poder, la muerte de Mujica, que tiene una sumatoria sin duda a esto, la enfermedad de Lula, la postura en relación a Venezuela de Chile, o sea, son muchos aspectos que supuestamente se van a desatorar a partir de hoy con Trump en la Casa Blanca. Lo escucho y disculpe por tanta consulta en un solo momento. Muy amable por atendernos. Muy buenos días, Gary. Es un gusto conversar con el desayuno, a la radio igual, a gente que nos mire y nos escucha por las redes sociales. A ver, los errores de un candidato también son la victoria contundente, podríamos decir, de Donald Trump. Y esto se refleja justamente porque la candidata Kamala Harris fue muy criticada por el resultado final por el cual perdió la elección. Este resultado, que deja prácticamente 217 representantes dentro del Congreso norteamericano contra más de 300 que tuvo Donald Trump, una victoria contundente con más de 5 millones de votos sobre el Partido Demócrata, está dado primero, en primer lugar, por una campaña que estuvo marcado por deficiencias del propio candidato inicial, que era Joe Biden. Un candidato que tenía muchos años y que lo habían acusado de incapacidad psicológica, incapacidad cognitiva para poder gobernar, porque tenía problemas, sobre todo para hablar y recordar las cosas. Entonces Kamala Harris asume una carrera electoral y una candidatura ya con estos primeros problemas. Genera mucha expectativa Kamala Harris cuando toma las riendas de la campaña. Incluso Kamala Harris llega a obtener más de 500 millones de dólares para la campaña en donaciones en contra de 300 millones, 380 que tenía Donald Trump. Se pensaba incluso de que podía ganar la elección si la elección fuera en las siguientes 2 semanas. Pero ¿qué pasó? Hay algo que se conoce como el voto silencioso, le llaman. Y ese voto silencioso, que estaba comprendido por una de las bases del Partido Demócrata, que era el afro-norteamericano, el voto latino, el voto de ciertas minorías, no logró convencer justamente a Kamala Harris con su discurso. Más allá de que podemos decir de que no tenía la misma efusividad, no tenía la misma fuerza o contundencia que el discurso de Donald Trump, que era mucho más apetecible para las masas, porque hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha, y el populismo de derecha nacionalistas que se creó en los Estados Unidos ya
y se vino con más fuerza desde la figura de Trump. Y obviamente Kamala Harris en los debates no daba una solución real a dos grandes problemas que tenía Estados Unidos y que sigue teniendo en este momento, y es un desafío para la nueva administración. El tema de la inflación, de los precios, y el segundo lugar justamente era de que se hablaba de que había un sistema de gobierno que no estaba gobernando de acuerdo a las necesidades de la clase media norteamericana, obviamente por un tema económico. Más allá de que hablaban de las bondades de la herencia de Obama de hace más de 8 años atrás, y que Biden había ampliado, que era el Obamacare, el sistema, el Social Security. Entonces, pero no convenció el discurso de Kamala Harris. Entonces, y Kamala Harris pierde uno de los sectores más importantes de su votación, que es una de las bases que le llaman ellos del Partido Demócrata, que es justamente la situación, o sea, el grupo afro-norteamericano y sobre todo el apoyo latino. ¿Por qué? Porque el discurso de Donald Trump se enfocaba justamente a que, si bien podía ser contradictorio el tema de los migrantes y el problema que generan y la deportación que va a haber, eso generó, fíjense bien, un efecto inverso en el votante tradicional latino, porque el latino que vive de manera legal en los Estados Unidos ve con preocupación y como amenaza que otro latino que es ilegal le quite el trabajo. Eso es lo que no se han puesto a pensar algunos, digamos. Entonces, claro, el discurso de Trump iba justamente en buscar la conquista de esos sectores, y sobre todo con el tema de la generación de empleo, que eso atañe directamente a la clase afro-norteamericana. Entonces, claro, hay cosas muy bien planteadas. O sea, yo realmente puedo decir que los estrategas políticos de campaña del Partido Republicano, los asesores de Donald Trump, son los mejores asesores que pueden haber. Por más de que el discurso de Donald Trump sea agresivo, sea conflictivo, sea un discurso que vaya a ir en contra de minorías o en contra de algunos sectores, o que quiera poner el mundo al revés, son los mejores asesores políticos que pueden haber, y yo creo que hay que aprender de eso. Ahora, doctor, ya pensando en lo que va a pasar de aquí en adelante, hoy lo van a posesionar a Donald Trump con este discurso encendido del día de ayer, de cerrar prácticamente las fronteras, de luchar contra lo que él ha llamado una invasión. ¿Cómo será de aquí en adelante el relacionamiento de Trump con el resto del continente bajo ese parámetro? A ver, hay algo muy importante. Donald Trump ha puesto al mundo en vilo en función a lo que vaya a hacer y decir él en los próximos 4 años. Es decir, hay Donald Trump para tener al mundo durante los próximos 4 años en atención sobre su figura, no sobre el tema del país. Porque lo que decide Donald Trump es prácticamente una decisión propia, como si fuera del Estado. Es decir, Estados Unidos es igual a Donald Trump, ¿no? A ver, hay 4 temas que para mí son clave. Ya los había mencionado Gary en un inicio también. Era el tema de hasta cuándo y hasta dónde Estados Unidos va a financiar la guerra en Ucrania. Le sale muy caro a los Estados Unidos enviar más de 250.000 millones de dólares que se han enviado desde hace más de 2 años en ayuda militar. Le ha generado problemas con la OTAN, porque la OTAN no tiene la capacidad para apoyar a Ucrania, salía del presupuesto norteamericano. Una Rusia que ha puesto condiciones para poder llevar adelante un acuerdo de paz, y que Donald Trump va a presionar para esa situación, porque obviamente económicamente no le conviene a Trump seguir apoyando a Ucrania. Y por otro lado también agarra y tiene que devolverle también parte de la responsabilidad a la Unión Europea y a la OTAN, que no han tomado una carta seria sobre este asunto. ¿Por qué? Porque la OTAN no invirtió en tema militar en los últimos 10 años. Entonces, claro, el interés de Rusia y de Estados Unidos llegan a converger más en un tercer país, que al final prácticamente se va a terminar imponiendo la voluntad de estos externos antes que la necesidad del país de Ucrania. Es decir, Ucrania, la guerra se puede acabar en Ucrania, como dijo Trump, en un solo día,
porque el acuerdo de paz va a involucrar que de los territorios perdidos por Ucrania y ganados por Rusia, por la guerra y por el referéndum, van a formar parte de la Federación Rusa. Entonces, de cualquier punto de vista, el ganador directo de esta guerra ha sido Rusia toda la vida. Y Estados Unidos no, porque Estados Unidos lo que está haciendo es evitar más gasto. El otro lado es justamente al otro lado del mundo, vámonos al Asia-Pacífico, contener la expansión geopolítica de China con su proyección de la ruta de la seda, del collar de perlas que le llaman también, que es otro plan estratégico, y sobre todo también en América Latina. Pero lo que interesa es evitar de que China siga ganando espacio en el mar meridional chino para no comerse Taiwán, porque Taiwán es un aliado estratégico de los Estados Unidos en el tema de la fabricación de microprocesadores, ¿no? El tema, por ejemplo, del Medio Oriente, Israel, Palestina, Hamas, lo que sucedió en el Líbano, la situación de posible inestabilidad más adelante en Siria, porque ya se fue el gobierno de Bashar al-Assad, un aliado que hay que proteger, que es Israel, un aliado clave, no solamente histórico, sino un aliado estratégico en la región, al que hay que cuidarlo bastante y hay que darle apoyo. Y por último, que tiene mucho que ver con América Latina, que es hasta dónde Estados Unidos va a seguir imponiendo nuevamente sanciones económicas a los países dictatoriales antidemocráticos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y qué papel, qué rol va a tomar de aquí en adelante con los países aliados de estos regímenes antidemocráticos, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que está más supeditado al tema del narcotráfico, al tema de derechos humanos y al tema sobre todo también del Estado de Derecho. Yo creo que esos son lo principal, pero hay algo que es transversal y que me preocupa mucho porque la clase política, al no comprender, y sobre todo los precandidatos aquí en Bolivia, al no conocer los temas internacionales, no saben lo que están hablando y están mintiéndole a la gente. El día de ayer Donald Trump, en su discurso de victoria, porque por temas de clima no lo va a hacer con sus partidarios, lo hizo ayer, habló de que la política norteamericana va a cambiar en temas energéticos, es decir, va a levantar la restricción a las perforaciones en alta mar, a las perforaciones de petróleo y gas de su propio territorio y en Alaska, y esto va a hacer de que el precio internacional del crudo sea mucho más, va a controlar el mercado, porque Estados Unidos no pertenece a la OPEP, por si acaso. Estados Unidos va a ser el controlador del precio del crudo y del gas. Entonces, obviamente, esto nos atañe a nosotros porque nosotros somos productores de gas. Bueno, lo éramos. Pero ¿qué es lo grave de esto? Es de que el cambio de matriz energética se va a postergar varios años más todavía. O sea que quien esté diciendo de que el litio nos va a salvar, de que el litio va a ser la alternativa del siglo XXI en Bolivia, le está mintiendo al país, y yo te lo estoy diciendo ahorita en tu programa, para que lo escuchen y lo vean los precandidatos, porque este tema de la matriz energética del litio no va a ser rentable. Si el litio de estar en su mejor momento de $80,000 la tonelada bajó a 10,000, cuando Estados Unidos empieza a sacar su petróleo y lo use y lo venda al mundo y ya no necesite justamente del petróleo de la OPEP, porque puede ser incluso hasta más barato, ahí vamos a ver cómo se caen los precios y va a ser sobre todo mucho más factible seguir usando gasolina y diésel que usar justamente las baterías de litio. Entonces yo creo que hay un escenario muy complicado en temas económicos, energéticos para la región de América Latina. Y en el tema de Venezuela, ¿cómo cree que va a actuar Trump? Porque hay mucha gente que estaba esperando justamente la posesión de Trump para ver qué es lo que va a pasar con Maduro. Mire, son 600,000 venezolanos que están de manera ilegal en los Estados Unidos. Esa es una carta de negociación. Donald Trump es una persona que se maneja de manera pragmática y en base a negocios. En primer lugar, le va a buscar la deportación de la mayoría de estos venezolanos y obviamente le va a seguir permitiendo al régimen de Nicolás Maduro seguir manteniendo el control de ciertas refinerías que hay, que le pertenecen a PDVSA en Estados Unidos, y va a seguir comprando también parte del petróleo,
porque le conviene comprar petróleo pesado, porque la característica del petróleo venezolano es que es petróleo pesado. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos. O sea, el tema democrático es relativo, porque negocios son negocios, como dicen los gringos, ¿no? Business are business, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que va a hacer de que todavía el régimen tenga cierto oxígeno inicialmente. Veremos qué es lo que va a pasar con Edmundo Rodríguez. Le podrá decir que es el presidente electo, pero mientras no tome una acción directa en contra del régimen de Maduro, pues esto va a quedar de manera intacta. O sea, va a quedar en una situación prácticamente de equilibrio. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por este tiempo y por el análisis. Muchísimas gracias. Tengan todos un excelente inicio de semana. Permiso.